En un barrio elegante donde se alzaban grandes villas con portones imponentes, la casa de Alejandro era una de las más admiradas. Alejandro, de 35 años, era un empresario respetado, un hombre que había salido de la nada y había construido su fortuna a base de trabajo y sacrificios. Siempre en traje, con el teléfono pegado a la oreja, vivía entre aviones, hoteles y reuniones. Su éxito era el orgullo de toda su familia. A su lado vivía Isabella, su esposa, una hermosa joven de 30 años, dulce y elegante. Muchos la envidiaban: una gran casa, empleados domésticos, un coche lujoso, un marido influyente. Pero nadie veía las largas noches de soledad, las cenas tomadas en silencio, los despertares sin calor humano. Alejandro amaba a Isabella, pero su trabajo estaba por encima de todo. Cuando estaba en casa, llegaba tarde y se dormía casi de inmediato, agotado. Isabella, por su parte, intentaba llenar el vacío como podía. Leía, veía la televisión, pasaba largas horas contemplando la ciudad desde el balcón. A veces soñaba con un hijo, con una presencia que llenara la casa de risas. Pero Alejandro siempre aplazaba el tema: más tarde, cuando esté menos ocupado. Fue en este contexto que Diego entró en su vida cotidiana. Diego, el hermano menor de Alejandro, acababa de obtener el bachillerato. A los 20 años, estaba lleno de energía, ambición e inocencia. La familia decidió que vendría a vivir con Alejandro para continuar sus estudios en la ciudad, lejos del pueblo. Alejandro aceptó sin dudarlo, era su deber como hermano mayor. El día de su llegada, Isabella lo recibió cálidamente. Lo veía como un niño, casi como un hijo. Diego, por su parte, respetaba mucho a Isabella. A veces la llamaba hermana mayor sonriendo. Los primeros días transcurrieron sin el menor malestar. Cada uno encontró su lugar en la casa. Muy pronto se instauró una nueva rutina. Alejandro, fiel a sus hábitos, se acostaba temprano. Diego, en cambio, estudiaba hasta tarde. Isabella solía quedarse en la sala y Diego terminaba por reunirse con ella. Al principio intercambiaban algunas palabras sencillas: los estudios, la vida universitaria, los recuerdos de infancia de Alejandro. Diego contaba cómo su hermano mayor lo había ayudado en la escuela, cómo él también soñaba con triunfar. Isabella lo escuchaba atentamente. Se sorprendía a sí misma disfrutando de esos momentos. Por primera vez en mucho tiempo, alguien se tomaba el tiempo de hablarle de verdad. Diego, por su parte, descubría otra faceta de Isabella, no solo la esposa elegante de su hermano, sino una mujer sensible, a veces triste, a menudo sola. Las veladas se alargaron. Veían películas, reían, compartían té. Nada malo, nada sospechoso. Sin embargo, un detalle comenzó a perturbar a Isabella: ella esperaba esos momentos. Cuando Alejandro subía a acostarse, sentía casi un alivio. Ese pensamiento la inquietaba, pero lo apartaba de inmediato. Una noche, mientras una película sonaba de fondo, se instaló un silencio extraño. Diego miraba la pantalla, pero su mente estaba en otra parte. Isabella sintió su mirada posarse sobre ella más tiempo de lo habitual. Apartó los ojos, el corazón latiéndole sin razón aparente. Una tensión invisible flotaba en el aire. En ese instante preciso, Isabella comprendió que algo acababa de cambiar. Aún no sabía qué, ni hasta dónde los llevaría. Pero en esa gran casa silenciosa, había nacido un vínculo nuevo, frágil, peligroso e imposible de ignorar. Después de esa noche extraña en la que el silencio habló más fuerte que las palabras, Isabella pasó una noche agitada. Se daba vueltas en la cama, mientras Alejandro dormía profundamente a su lado, inconsciente del tumulto que sacudía el corazón de su esposa. Se repetía que todo aquello no era más que una ilusión, una consecuencia de la soledad. Nada más, se decía. A la mañana siguiente, evitó a Diego. Encontró 1000 excusas para mantenerse ocupada: llamar a una amiga, salir a hacer compras, refugiarse en la cocina. Diego notó ese cambio. Él tampoco había dormido bien. Esa nueva tensión lo perturbaba, pero no se atrevía a hablar de ello. Se sentía culpable, sin saber exactamente de qué. Los días pasaron y esa distancia forzada no hizo más que agravar las cosas.
Cada vez que se cruzaban, sus miradas se buscaban a pesar de ellos mismos. Isabella se dio cuenta de que Diego ya no era solo el hermano pequeño de Alejandro. Había crecido. Tenía una voz tranquilizadora, una manera atenta de escuchar, una presencia que llenaba el vacío dejado por la ausencia emocional de su marido. Una noche, Alejandro anunció que se marcharía muy temprano al día siguiente para un viaje de negocios de varias semanas. Besó a Isabella distraídamente y subió a acostarse. Esa partida, sin embargo habitual, tuvo esta vez un sabor diferente. Isabella sintió una angustia mezclada con una excitación que se negaba a nombrar. Esa misma noche, mientras dudaba en quedarse sola en su habitación, Diego apareció en la sala. Se sentaron a distancia, cada uno intentando mantener el control. La televisión emitía una vieja película romántica, pero ninguno de los dos seguía realmente la historia. Las palabras salieron torpemente. «Me evitas desde hace algunos días», dijo Diego en voz baja. «Estoy cansada», respondió Isabella, sin mirarlo. Se instaló un largo silencio. Luego Isabella dejó escapar un suspiro, como si cargara un peso demasiado grande. Habló de su soledad, de su matrimonio vuelto mecánico, de su sueño de tener un hijo constantemente aplazado. Diego la escuchaba, conmovido. Se levantó suavemente y se sentó más cerca de ella, sin tocarla. «No mereces sentirte sola», murmuró. Esas palabras, simples pero sinceras, fueron la última barrera. Isabella levantó la mirada hacia él. Sus rostros estaban cerca. Debería haberse levantado, marcharse, llamar a la razón. Pero en lugar de eso, se quedó inmóvil. Cuando sus labios se tocaron, fue breve, vacilante, casi irreal. De inmediato, Isabella se levantó bruscamente. «No podemos hacer esto», dijo con la voz temblorosa. «Está mal. Es tu hermano». Diego asintió, el rostro cerrado por la vergüenza. Juraron no volver a cruzar jamás ese límite. Esa noche, cada uno permaneció encerrado en su habitación, prisionero de sus pensamientos. Pero las promesas hechas bajo el miedo suelen ser las primeras en romperse. Los días siguientes, Alejandro se fue. La casa se volvió aún más silenciosa. La ausencia del marido, la proximidad diaria, las emociones no resueltas, todo conspiraba contra su voluntad. Una noche, la lluvia cayó violentamente. Se cortó la electricidad. En la oscuridad, Isabella gritó, presa del pánico. Diego llegó con una linterna. Rió nerviosamente, como para ahuyentar el miedo. Esta vez, no fue una vacilación, sino un abandono. Cruzaron la frontera que habían jurado respetar. Lo que siguió se convirtió en un secreto pesado, compartido en el silencio y la culpa. Cada mirada, cada palabra intercambiada llevaba la huella de esa falta. Isabella oscilaba entre la felicidad, la culpabilidad y un miedo constante. Diego, por su parte, se sentía desgarrado entre su amor naciente y la traición hacia su hermano. Las semanas pasaron así, hasta el día en que Isabella sintió que algo no iba bien. Un retraso, un cansancio inusual. Su corazón se encogió. Sin decírselo a Diego, fue al médico. Cuando cayó el veredicto, el mundo de Isabella se tambaleó, estaba embarazada. La prueba de embarazo temblaba entre los dedos de Isabella. 2 líneas bien visibles. Ninguna duda posible. Se sentó lentamente en el borde de la cama, con el corazón latiendo desbocado. A los 30 años, por fin llevaba vida en su interior, pero en las peores circunstancias. Durante varios días guardó el secreto. Sonreía durante el día, pero por la noche lloraba en silencio. Pensaba en Alejandro, en su matrimonio, en la familia, en la mirada de la sociedad. Pensaba también en Diego. ¿Cómo anunciarle eso? ¿Cómo afrontar la verdad sin destruirlo todo? Cuando finalmente se lo dijo, Diego palideció. Permaneció largo rato en silencio, como si su mente se negara a aceptar la realidad. ¿Estás segura de qué es mío?, preguntó con una voz casi inaudible. Isabella asintió, con lágrimas en los ojos. No había ninguna duda. Diego se levantó bruscamente, dio algunos pasos por la sala, con las manos en el cabello.
El miedo lo invadía. Solo tenía 20 años, aún estudiante, sin situación ni estabilidad. Amaba a Isabella, pero la idea de ser padre, y sobre todo de ser el padre del hijo de la esposa de su hermano, lo aterrorizaba. «Estamos muertos», murmuró. «Cuando Alejandro lo sepa». Isabella, aún así, puso una mano sobre su vientre. Para ella, una cosa estaba clara, no quería perder a ese hijo. Tal vez porque era el primero, tal vez porque representaba el amor y la atención que nunca había recibido en su matrimonio. Las semanas pasaron. Alejandro seguía de viaje. Isabella intentaba ocultar los signos del embarazo. Diego vivía en una angustia permanente. Evitaba las llamadas de su hermano, se sentía indigno de pronunciar su nombre. Una noche, mientras hablaban en voz baja en la sala, creyendo estar solos, Isabella explicó su decisión. «Voy a quedarme con este hijo», dijo con firmeza. «Pase lo que pase». Diego quiso responder, pero una voz helada resonó detrás de ellos. «¿Qué hijo?» El tiempo se detuvo. Alejandro estaba allí, de pie, con la maleta aún en la mano. Había regresado antes de lo previsto, sin avisar. Su mirada pasaba de su hermano a su esposa, luego a sus rostros petrificados. El silencio era pesado, opresivo. Isabella comprendió que ya no había escapatoria. La verdad estalló, brutal, sin filtros. Las palabras salieron desordenadas, la soledad, las noches, la traición, la relación prohibida y, finalmente, el embarazo. Alejandro no gritó. No golpeó a nadie. Su calma daba aún más miedo que la ira. Se sentó lentamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Su propio hermano. Su propia esposa. ¿Desde cuándo?, preguntó con una voz vacía. Diego cayó de rodillas. Lloró como un niño, pidiendo perdón, jurando que eso nunca debería haber ocurrido. Isabella también lloraba, implorando comprensión. Pero Alejandro casi ya no oía nada. Acababa de perder 2 pilares de su vida en una sola noche. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión. Diego debía abandonar la casa inmediatamente. Le dio dinero para terminar sus estudios, pero cortó todo vínculo. «Ya no eres mi hermano», fueron sus únicas palabras. Con Isabella, la conversación fue aún más dolorosa. Alejandro reconoció su parte de responsabilidad, su ausencia, su obsesión por el trabajo, su ceguera. Pero no podía vivir con esa traición. «El niño no ha hecho nada», dijo finalmente. «Lo ayudaré. Pero nuestro matrimonio ha terminado». Isabella dejó la casa unos días después, con el vientre aún plano y el corazón pesado. Había hecho una elección y estaba pagando el precio. Diego, por su parte, se fue a vivir a otro lugar, marcado para siempre por su falta. Alejandro se quedó solo en la gran villa silenciosa, rodeado de riquezas, pero vacío de lo esencial. Moraleja de la historia: la vida es frágil y los lazos familiares son preciosos. La soledad, la falta de comunicación y la tentación pueden empujar incluso a los más leales a cometer errores irreversibles. Una traición puede destruir familias enteras, pero también recuerda la importancia de la confianza, la honestidad y la responsabilidad en cada relación. Y así, amigos, acaban de descubrir la historia trágica de Isabella, Alejandro y Diego. Una historia que nos recuerda que cada decisión tiene consecuencias y que la confianza, una vez rota, nunca se repara por completo. Si esta historia les ha impactado, no olviden dar like, comentar su opinión y, sobre todo, suscribirse para no perderse ninguna de nuestras historias increíbles. Y díganme en los comentarios, ¿ustedes qué habrían hecho en el lugar de Isabella o de Alejandro? Manténganse conectados, la próxima historia los va a sorprender aún más.